Hola, buenas a todos. En este video hablaremos brevemente de una de las fases oxidativas eh, que tiene el catabolismo o el metabolismo de la glucosa, que es la ruta de las pentosas fosfato, una ruta que no es de generación de energía, sino que de producción de intermediarios que se utilizarán para la biosíntesis de otras importantes moléculas. La ruta de las pentosas fosfato genera fundamentalmente NADPH para la biosíntesis reductora de varias moléculas de importancia en diferentes funciones celulares, que veremos alguna en más detalle como ejemplo, y de ribosa 5-fosfato para la biosíntesis de nucleótidos. No solo se utilizarán para la síntesis de ATP, ADP, la síntesis de todos los nucleótidos que se utilizan para la biosíntesis de ADN y ARN, sino que también una de las biosíntesis de las bases nitrogenadas está basada también en intermediarios de la ruta de las pentosas fosfato. Participa entonces en múltiples funciones, es una fase oxidativa, dado que la generación de NADPH genera entonces poder reductor a partir de la oxidación de glucosa. Como ven en el esquema, se utilizan 3 moléculas de glucosa 6-fosfato, que ya vimos cómo se genera en la parte de la glucólisis, y se generan 6 moléculas de NADPH, perdiéndose 3 carbonos en forma de CO2, es decir, oxidándose completamente 3 carbonos y quedándonos con 3 ribulosa 5-fosfato. Estas que se reacomodarán varias veces para luego generar azúcares que pueden volver a ser utilizadas en diferentes pasos, no solo de la ruta de las pentosas fosfato, sino de la glucólisis o de la generación de nueva glucosa. Entonces, los pasos oxidativos, como dijimos, son la formación a partir de la glucosa 6-fosfato, con una pérdida de electrones que son entregados al NADP para formar NADPH. La diferencia con el conocido NADH es la presencia de un fosfato, de un grupo fosfato, que lo va a marcar para la utilización mayoritariamente de biosíntesis de moléculas. Cada vez que se necesite sintetizar algo en una reacción que necesita entregar electrones para una reducción de esa molécula, se utilizará el NADPH. Uno de estos ejemplos, unos importantes ejemplos que podemos tomar en cuenta, es el uso de NADPH para recuperar moléculas que protegen al cuerpo de, por ejemplo, el estrés oxidativo. El descubrimiento de esta vía se hizo en la Segunda Guerra Mundial, cuando se utilizó un fármaco primaquina, que está ahí en la estructura, como antimalárico para prevenir la infección de los soldados cuando iban a las zonas endémicas. Se descubrió que una gran cantidad de estas personas empezaron a tener un efecto frente al fármaco, que es una hemólisis o una destrucción aguda de los eritrocitos. La malaria causa este efecto naturalmente por la infección que genera este parásito, pero en este caso el efecto hemolítico se vio en personas que no estaban infectadas y que sí habían recibido el fármaco. Lo que se descubrió más adelante es que la deficiencia de una de las enzimas de la ruta de las pentosas fosfato generaba por ende una deficiencia de NADPH que no podía utilizarse para la regeneración de una de las moléculas protectoras del estrés oxidativo, que es el glutatión. Como la primaquina tiene un mecanismo de acción que es dependiente de la producción de especies oxidativas para matar al parásito, la falta de regulación o de defensa
de ese estrés oxidativo por parte de los individuos con esta mutación, generaba entonces la destrucción de los glóbulos rojos por el propio fármaco y no por el parásito. El mecanismo de reactivación del glutatión tiene que ver justamente con la reducción del grupo tiol, que es el activo en la destrucción o de la captación de las especies oxidativas. Así además tenemos varios ejemplos en los cuales está implicado esta y otras moléculas que tienen que ver con el mismo sistema también de detoxificación frente a sustancias exógenas. Entonces aquí una comparación de las vías donde tenemos de partida la glucosa 6-fosfato, donde vamos a tener la ruta de las pentosas fosfato para la síntesis de nucleótidos, para la síntesis de NADPH y para la generación de energía, como ya vimos en la glucólisis.